Hola a todos, es un gusto saludarlos. Antes de comenzar, quiero compartir una frase motivadora. La valentía no siempre gana, pero siempre transforma. Y en inglés, courage doesn't always win, but it always transforms. Hoy les presentaré el tema central de nuestro audiovisual, la desigualdad y la injusticia, reflejadas en la literatura. Para ello, trabajaremos con el cuento El vencedor de César Vallejo, una obra que revela cómo los más vulnerables enfrentan solo los mayores desafíos. En este video desarrollaremos la problemática principal del cuento, escenas de injusticia y desigualdad, su relación con los ODS 10 y 16, una breve entrevista o declamación y nuestra reflexión final. Los invito a ver el audiovisual completo y analizar conmigo cómo este relato sigue teniendo un profundo significado en nuestra realidad actual. César Vallejo fue un poeta y escritor peruano nacido en 1892 en Santiago de Chuco, considerado uno de los máximos exponentes de la vanguardia y la literatura del siglo XX en Hispanoamericana. Tras estudiar en la Universidad de Trujillo y enfrentar problemas judiciales que influyeron en su obra, publicó su primer poemario, Los Heraldos Negros, en 1919, del innovador Trilce. En 1923 vivió gran parte de su vida en París, donde se radicalizó políticamente y trabajó como periodista y escribió obras como El Tusteno, fallecido en 1939. Ok, para entrar un poco en el contexto de esta historia, el cuento El vencedor pertenece a escalas melografiadas del año 1923, lo cual surge en un periodo de crisis personal y moral para César Vallejo, lo cual es marcado por diferentes situaciones de su vida, ¿no? Por la pobreza, la injusticia, y a la vez él siente o sentía una profunda preocupación por la dignidad humana, lo que lo llevó a escribir narraciones de tono vanguardista y a la vez simbólico. En este cuento nos relata la historia de un hombre muy humilde que decide enfrentarse a un toro salvaje, lo cual este toro amenazaba al pueblo, y aunque durante toda la historia este toro es derrotado fácilmente, a este hombre se le reconoce como el verdadero vencedor por la valentía que tuvo, ¿no? Y por la valentía moral que presentó y durante toda la resistencia que tuvo ante una fuerza más superior que la de él. Entonces, aquí en esta historia nos revelan que la verdadera victoria no depende del triunfo material, sino que depende de la capacidad y la nobleza con la que el humano se presenta ante diferentes situaciones de su vida. 3 escenas de injusticia en El vencedor: la indiferencia y la desigualdad del pueblo frente al protagonista. En el cuento se muestra una escena donde el pueblo observa el peligro del toro, pero nadie se atreve a intervenir. La decisión de dejar que el hombre humilde sea quien enfrente al animal refleja una clara desigualdad y social y moral. De quienes tienen más fuerza y prestigio o autoridad no asumen el riesgo, mientras que el más vulnerable debe cargar con toda la responsabilidad. Es una forma de injusticia colectiva donde el valor de la vida del personaje parece tener menos importancia que la del resto. La exposición del protagonista al peligro sin apoyo. Cuando el hombre enfrenta al toro, el relato evidencia una situación de abuso e indiferencia. El protagonista prácticamente es lanzado al peligro. Esta escena simboliza cómo los sectores más débiles deben soportar las mayores cargas y peligros, incluso cuando la comunidad entera es responsable. El personaje no recibe apoyo, protección ni herramientas, lo que refuerza la injusticia estructural hacia quienes ocupan un lugar humilde en la sociedad. El trato injusto al protagonista después de su derrota física. Tras ser herido y caer en la lucha, el personaje no recibe ningún apoyo ni ayuda inmediata, más bien se percibe el ambiente de frialdad, juicio e injusticia moral, ya que muchos observan su fracaso físico ignorando su entrega, su esfuerzo y valentía. Esta escena evidencia una forma de violencia simbólica. La sociedad minimiza a quien sufre,
desconoce su sacrificio, solo valora el resultado visible, no la dignidad con la que el protagonista luchó. Continuando con el tema, tenemos la descripción y el análisis de la problemática planteada en el caso escogido, explicando la relación existente entre el caso de la ODS 10 a 16. Bueno, en la descripción podemos ver que en el vencedor la problemática central es la desigualdad y la injusticia social que sufre el protagonista, un hombre humilde obligado a enfrentar solo al toro que amenaza al pueblo. La comunidad delega el peligro al más vulnerable que muestra indiferencia ante su sufrimiento, reflejando una sociedad que no distribuye responsabilidades ni apoyo de manera justa. La relación que tiene con la ODS 10 o 16 en este caso se relaciona con la ODS 10, que es la reducción de las desigualdades, porque evidencia que cómo los sectores más débiles cargan con los mayores riesgos y reciben menos respaldo. En relación también se vincula con la ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas, ya que falta el apoyo y la justicia hacia el protagonista, que muestra su ausencia en estructuras sociales que protegen a todos de manera equitativa. Mi declamación es el verdadero vencedor. No vence el fuerte, vence el que se levanta. No triunfa el que domina, sino el que, aún herido, sigue en pie. Ese hombre humilde, solo frente al toro, cayó, sí, pero no fue derrota. Fue coraje, dignidad, fue justicia que aún el pueblo no aprende, porque la victoria verdadera no está en el músculo, sino en la valentía silenciosa de quien enfrenta a los que otros evaden. A continuación les presentaremos nuestra infografía e historieta basada en la obra El Vencedor. Infografía: la desigualdad de información en escalas de César Vallejo. La primera imagen corresponde a una infografía que explica cómo César Vallejo, en su obra Escalas de 1923, denuncia la desigualdad en el acceso a la verdad y a la justicia. La infografía muestra la idea central de que la información incompleta, distorsionada o manipulada genera injusticia, especialmente dentro de espacios de encierro como la cárcel. A través de ejemplos como Muro Noroeste y Cera, se evidencian dos tipos de desigualdad: la injusticia legal, donde el juez no tiene la verdad completa, y el saber oculto o ilícito, donde algunos personajes obtienen ventaja porque poseen información secreta. Finalmente, la infografía resalta la enseñanza vallejiana. Para alcanzar así la verdad, debemos ir más allá de la razón superficial y buscar una comprensión más humana, profunda y completa de la realidad. Ahora la segunda imagen presenta una historieta que recrea una escena política llena de tensión, ambición y manipulación. En ella se observa a los personajes discutiendo decisiones de Estado bajo una atmósfera de presión internacional, crisis económica y conflictos de poder. La historieta muestra cómo un grupo de políticos intenta aprovechar la desinformación y el caos para sostener su autoridad y manipular al pueblo. A través del diálogo y el dramatismo visual se reflejan prácticas como la improvisación, la manipulación del discurso público y la lucha por el poder, que desembocan en un enfrentamiento directo por el control del gobierno. Esta escena funciona como una crítica política que evidencia cómo la información y su manejo pueden convertirse en armas dentro de los conflictos de poder. En conclusión, en el cuento del vencedor se muestra que la desigualdad y la falta de apoyo dejan al protagonista enfrentarse solo a un peligro que debería ser compartido, revelando una injusticia que aún existe en la sociedad. La verdadera victoria del personaje es moral, porque su dignidad y coraje superan el resultado físico del combate. Esta historia nos invita a reflexionar sobre cómo muchas personas hoy viven situaciones similares, enfrentando problemas sin respaldo, y nos muestra la importancia de construir una comunidad más justa, solidaria y consciente del valor de apoyar a los más vulnerables. Gracias.